Un saludo para toda la audiencia de Radio Solidaria. Os damos la bienvenida a esta pequeña reflexión, hoy analizando lo que está viviendo nuestra sociedad. Por eso me hacía la pregunta, si estamos viviendo en una sociedad cada vez más perversa. ¿Tú qué piensas? Cuando enciendes el televisor, cuando ves las noticias, ¿te das cuenta que estamos viviendo en una sociedad cada vez más perversa? ¿Ves que hay malicia? ¿Ves que hay crueldad? ¿Ves que hay inmoralidad? ¿Ves que hay iniquidad, depravación, abominación? ¿Ves esto en la sociedad hoy en día? Es una pregunta que me hacía. Y es una pregunta que me sigo haciendo. La Biblia usa cientos de veces palabras, pensamientos, actitudes, comportamientos que vive la sociedad. Comportamientos que, por cierto, Dios prohíbe. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra malvado o malvada como dicho de una persona perversa y mal inclinada. Bíblicamente la maldad se compara con el pecado, con la injusticia. En otras palabras, es todo lo que va en contra de la definición de Dios del bien, de lo que la Biblia, la palabra de Dios, llama justicia. El Salmo 45, verso 7 nos dice que Dios ama la justicia y odia la maldad. Lamentablemente la historia de la humanidad está llena de periodos de profunda maldad, de atrocidades. Un ejemplo bien conocido de un estado particularmente malvado de la humanidad fue durante los días de Noé. Génesis capítulo 6, verso 5 habla perfectamente y lo describe con estas palabras. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Imagínate, levantarte, acostarte y que en tu pensamiento y en tu corazón esté hacer el mal. Hacer mal contra Dios, contra el prójimo. Que no tengas pensamientos buenos, agradables, que en tu corazón no exista el hacer bien a los demás, hacer justicia, tener compasión. Que todos los días en tu corazón haya raíz de amargura, odio, inmoralidad. Muchas sociedades están experimentando un aumento en la cantidad y severidad de la maldad en casi todas sus formas. Es lo que dicen muchas encuestas, que por cierto las están omitiendo hoy en día. Hoy no vas a ver muchas encuestas publicadas en los medios de comunicación, sobre todo en televisión. No te hablan de las estadísticas reales, de la ansiedad, del estrés, del suicidio que cada día se está incrementando, sobre todo en los más jóvenes. Esto no lo vas a ver en las noticias para no alarmar. No vas a ver casos o estadísticas de obesidad, de anorexia. No le interesa a los medios. Pero sí que les interesa que haya chiringuitos, que haya ministerios que se lucran de personas que a lo mejor son obesas, de personas que tienen a lo mejor ciertos problemas. Que no nos sorprenda. Que no te sorprenda lo que está viviendo hoy la sociedad, porque Jesús profetizó que en los últimos tiempos serían como los días de Noé. Lucas capítulo 17, verso 26. La violencia, la codicia, la corrupción, la confabulación, la mentira, la brutalidad, la perversión, la inmoralidad sexual y otros pecados parecen más aceptados y comunes que nunca. Lo que más me inquieta y lo que es más inquietante es el hecho de que cada vez
hay más formas de maldad y están siendo adoptadas, celebradas y promovidas de una manera oficial y abiertamente por organizaciones influyentes en los medios de comunicación, en los negocios, en el mundo del entretenimiento, en la medicina, en la educación, en el gobierno, en sus anuncios, en los productos, en las políticas, en las leyes, en programas de televisión. Esto es lo que más me inquieta. Antes esto lo podían hacer a escondidas, pero ahora no se esconden, ahora lo hacen a la luz y lo vemos. Es la nueva normalidad, ¿verdad? La nueva normalidad se decía así en época de pandemia. Ahora es la nueva normalidad de que todas estas cosas, todos estos pecados que hay hoy en día en nuestra sociedad, son cosas normales. Sí, pero poco a poco se están haciendo parte de la familia. Poco a poco están entrando en nuestro hogar, poco a poco están entrando en la iglesia, poco a poco son parte de nuestro día a día. Es perturbador el aumento de la maldad en estos momentos, pero lo peor está por venir. Leí hace un ratito una estadística del movimiento para despenalizar el trabajo sexual. Está ganando terreno a medida que activistas y políticos abogan por tales leyes. El poliamor, la llamada no monogamia ética, la práctica de tener abiertamente múltiples parejas románticas, esto está en aumento. No sé en tu país, pero aquí en España hay un montón de programas, de citas. Y esas citas y esos programas que se ven en televisión incluyen temáticas que un niño ya puede ver en televisión, en horario infantil. Programas de televisión que promueven relaciones incluso en menores. Aquí en España tenemos ministerios que abiertamente ya dicen que los más pequeños, los niños, pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, sin consultar con los padres. ¿Qué decir del aborto, verdad? La línea entre el aborto y el infanticidio. Es probable que vengan y que sigan cosas peores, incluidas prácticas como la pedofilia, el incesto, la bestialidad. Todo esto ya se vivía en los tiempos de Noé. Y todo esto lo estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Tema actual aquí en España: el racismo, el odio, la codicia, la corrupción, el robo, la violencia. ¿Por qué la maldad siempre crece en prevalencia, en gravedad? ¿Por qué crece la maldad? ¿Por qué no crece el amor, la justicia, la compasión? ¿Por qué se nos pega siempre lo malo y no se nos pega lo bueno? Quizás muchos se burlarían de la idea de maldades más extremas, como el infanticidio, la prostitución, la violación, la pedofilia, el incesto. La prostitución, por cierto, que quiere legalizar Kamala Harris, la vicepresidenta del gobierno de los Estados Unidos. Quiere hacer legal la prostitución. Y otros temas que van en contra de nuestros principios. Pero el hecho más grave es que muchos de estos comportamientos ya ocurren y son más accesibles por medio del Internet. Se está volviendo esto más frecuente. La cantidad de jóvenes que consumen pornografía a través de Internet. La cantidad de acosos que hay a través de Internet. La cantidad de estafas que hay a través de Internet. La cantidad de mensajes que puedes enviar a otra persona amenazando, humillando. El Internet, el tener un dispositivo móvil, un niño, por ejemplo, menor de edad, está destruyendo su vida.
Hay ejemplos, y tristemente en nuestras iglesias, que padres, para que su hijo se calle y no esté gritando, le dan un teléfono móvil. Un niño con 7, 8 años ya con un teléfono móvil. Niños entre 12 y 13 años con teléfono móvil, con acceso a Internet. Y luego se aprovechan. Hombres que piden fotos, que piden vídeos de menores. Esto está creciendo. Estamos viviendo en una sociedad malvada. Estas formas extremas de maldad, todo lo que te estoy diciendo, ha existido a lo largo de la historia, como lo demuestra el hecho de que Dios prohibió específicamente muchas de ellas. Levítico capítulo 18, lo hemos hablado en los estudios bíblicos, Éxodo capítulo 20, verso 13 en adelante, Proverbios capítulo 23, Marcos capítulo 9. Dios prohibió específicamente muchas de ellas. Dios prohibió específicamente algunos comportamientos malvados porque las sociedades circundantes lo estaban practicando. Y Dios no quería que su pueblo sucumbiera al mismo mal. ¿Cuáles son los efectos de la creciente maldad que nos rodea? Dios prohibió ciertos comportamientos porque conducen al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte. El que una persona se acueste con otras personas, mantenga relaciones sexuales fuera del matrimonio con otras personas, puede producir enfermedades como el SIDA. Hay que ser sinceros, hay que decir la verdad como es, tal como es, sin esconder nada. El que se excede con la comida puede tener problemas de obesidad y pueden llegar problemas a tu organismo, al sistema respiratorio, al sistema digestivo. El que se excede con la comida no sabe que está maltratando el cuerpo. Y lo vemos como algo normal hoy en día. Y lo triste de todo es que si una persona se cuida, ya te están etiquetando. La obesidad en los Estados Unidos se está incrementando. Me atrevo a decir que es la potencia número 1, es la nación en el primer lugar que más exceso de comida basura ingiere. Y más casos de obesidad hay. Hay un programa de televisión que yo siempre veía porque, oye, me llamaba la atención y lo creas o no, me gustaba lo que sucedía con esas personas que se comprometían a bajar de peso. Es Mi vida con 300 kilos. Personas obesas que se exceden con la comida, que para ellos su Dios era la comida. Se levantaban y comían, se duchaban y volvían a comer. Se acostaban un ratito, se despertaban y comían. Así durante todo el día. Imagínate una persona que pese más de 300 kilos. Y el programa trata varias cosas importantes que se pueden aplicar a nuestra vida espiritual. Si nos excedemos con las cosas del mundo, al final no vamos a tener tiempo para Dios. El que se excede con la comida, al final va a caer en gula. Y para salir de ese problema, de esa enfermedad, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Te he puesto este ejemplo para que lo entiendas. Ejemplo muy sencillo, pero también pasa con la anorexia, pasa también con otros vicios. Las trágicas consecuencias de la creciente maldad serán generalizadas y van a incluir familias rotas, sociedades arruinadas, conflicto, resentimiento, corrupción generalizada. Y quizás lo más tremendo, lo más aterrador, es que la ira de Dios va a caer sobre esa nación, sobre esas personas. ¿Por qué los seres humanos, de una manera individual y colectiva, no pueden escapar y resistir la tentación de actuar con maldad? La razón principal es que el mundo entero está bajo el maligno. Ese es uno de los títulos del diablo. La realidad es que la sociedad ha decidido vivir sin Dios. Lo ha desechado.
La sociedad no quiere saber nada de Dios. Y esta palabra maldad no es una palabra agradable, pero es cada vez más una de las palabras más apropiadas para describir la sociedad que estamos viviendo hoy en día, la sociedad que tenemos. Me doy cuenta, y tú lo sabes, que ahora ciertas cosas lo suavizan, ¿verdad? Utilizan palabras, expresiones más suaves. Es importante que reconozcamos los pensamientos, palabras, acciones, movimientos malvados y llamarlos como Dios los llama, maldad, pecado. Aunque Dios condena el pecado, también provee la solución, que es exactamente la misma que Jesús predicó al comienzo de su ministerio, el arrepentimiento. Es decir, un cambio profundo, un cambio sincero y de todo corazón. Y se necesitan cambios drásticos en muchas sociedades alrededor del mundo porque Dios no toma la maldad a la ligera. Y la maldad de la que no haya arrepentimiento trae castigo. Isaías capítulo 13, verso 11 dice: «Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad». Mira lo que dice el salmista David, Salmo 7, verso 9. «Fenezca ahora la maldad de los inicuos». Que estas palabras de Dios por medio de su siervo David lleguen a ti, lleguen a tu vida, lleguen a mi vida, lleguen a esta sociedad que está perdida. Jesús y sus discípulos trajeron las buenas nuevas acerca de un mundo venidero, y usted puede comenzar a prepararse para ese mundo ahora. Lo podemos ver. No hace falta ser necio, no hace falta ser tonto. Yo creo que lo vemos hoy en día. Estamos viviendo en una sociedad en pecado, que se basa ahora mismo en lo que te acabo de mencionar. ¿Dónde está Dios en la sociedad? ¿Está Dios en tu vida? ¿Podemos decir como Josué dijo: «Mas mi casa y yo serviremos a Jehová»? En el libro de Romanos, Pablo nos advierte sobre los peligros del pecado y cómo éste afecta no solo a individuos, sino a sociedades enteras. Romanos capítulo 3, verso 23, dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y esto es una verdad bíblica. Y esta verdad nos debe confrontar con la realidad de que el pecado es una condición universal y afecta a cada persona. Y si afecta a una persona, afecta a la sociedad. Vivimos en tiempos donde la inmoralidad, la injusticia, la indiferencia hacia el sufrimiento del prójimo parecen prevalecer. La corrupción, la violencia, la falta de amor son síntomas de una sociedad que ha perdido el rumbo. Como cristianos, como discípulos de Cristo, es crucial que reconozcamos esos signos, que reflexionemos sobre nuestra responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad, que este va a ser el lema del próximo campamento de jóvenes. Luces en la oscuridad. Lámparas encendidas. Somos la luz del mundo. Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo», pero Jesús dijo también: «Vosotros sois la luz del mundo». Es decir, que tenemos que reflejar la luz de Jesús a todo el mundo. Tenemos que reflejar a Jesús a esta sociedad que está en tinieblas. Isaías describió una situación similar en su tiempo. Isaías capítulo 5, verso 20. «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Vemos aquí una inversión de valores, y eso es una señal de una sociedad en pecado, donde lo que Dios ha establecido como bueno y justo es ignorado e incluso rechazado. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Lo primero que debemos hacer es arrepentirnos. Como dicen hoy en día los coaching estos, introspección personal, o algo así dicen. Es decir, analizarnos a nosotros mismos. Arrepentimiento. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 7, verso 5. «Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano». Esto implica reconocer nuestras propias faltas y buscar
esa transformación que viene de la gracia de Dios. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Arrepentimiento. Examinar cómo está nuestra vida, cómo están nuestros caminos. Hace unos días nuestro compañero Carlos Fumero, en el programa Laboratorio de Pensamientos, lo presentamos todos los jueves, aquí en directo en Radio Solidaria, y estos espacios los compartimos a través del grupo de amigos en Telegram. Hablaba de que tú y yo somos agentes de cambio. En Mateo capítulo 5, verso 14, Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que ser luz significa vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. ¿Y cuáles son? Promover la justicia, la misericordia, la verdad en todos los ámbitos de nuestra vida. Y hay un pasaje que es una promesa. Me atrevo a decir que es una de las promesas más bonitas que vas a encontrar en la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, sus pecados, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¡Qué promesa!, ¿verdad? Vamos a leerla de nuevo. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado, restauraré su tierra. ¿Sabes por qué el Señor no escucha nuestras oraciones? Porque no llevamos el nombre de Cristo, porque no nos humillamos, porque no oramos, porque no le buscamos, porque no abandonamos nuestra mala conducta. Porque si hacemos esto, Dios promete que yo lo escucharé desde el cielo. Y además, no solo va a escucharnos, va a perdonar nuestro pecado y va a restaurar nuestra tierra. ¿Por qué hay sequía en el mundo? ¿Por qué ahora mismo en ciertos países, en ciertos continentes, hay pobreza extrema, no hay agua, no hay comida? Porque las personas han decidido vivir sin Dios. Porque no se humillan, porque no oran, porque no le buscan, porque no abandonan su mala conducta, siguen en pecado. Por eso Dios no restaura la tierra. Esta promesa nos anima a buscar a Dios fervientemente, a interceder por nuestra sociedad. Y por último, debemos actuar con amor y compasión. La parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10, verso 25, nos muestra cómo debemos responder ante el sufrimiento y la injusticia. Acciones concretas de amor, ayudar al prójimo sin importar su origen o condición. Vivimos en una sociedad en pecado, malvada, perversa. Pero la palabra de Dios nos llama a reconocer nuestra propia necesidad de arrepentimiento, a ser luz en el mundo, a buscar a Dios en oración y actuar con amor y compasión. Y al hacerlo podemos contribuir a la transformación de nuestra sociedad y vamos a ser testimonios vivos de que Dios nos ha cambiado. Y entonces las personas desearán un cambio en sus vidas cuando vean en nosotros un cambio y digan: yo quiero lo que tú tienes. Tú eres diferente, tienes algo. Quiero eso que tú tienes. Y eso solo lo produce Cristo. ¿Queremos que nuestra sociedad cambie? Primero cambiemos nosotros. Y la promesa que te acabamos de dar es la clave de todo. ¿Qué haremos? La respuesta depende de nosotros.